Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Ese es mi amigo Jesús. 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 Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Tengo un amigo que me ayuda en todo. Él no me saca en cara los favores. Y muchas veces cuando le he fallado, él siempre me perdona y me ayuda a continuar. Ese es mi amigo Jesús. 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 Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Ese es mi amigo Jesús. Ese es mi amigo Jesús. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Que siendo un rey, que siendo Dios, mi amigo es. Gloria a Dios.
Gloria al Señor. Hermoso canto que estábamos escuchando, mis amados hermanos. Dice Jesús, mi amigo, mi buen amigo. Este canto es hermoso porque dice, en parte de la letra dice, Él no me saca en cara los favores, y verdaderamente es un amigo fiel, es un amigo que cuando nosotros le pedimos alguna petición, alguna necesidad, Él nunca nos recrimina, Él nunca nos dice, ¿sabes qué? Te dice, o te di lo que me pedías y tú no me sirves, tú no. No, Él siempre nos espera con los brazos abiertos. La palabra de Dios dice que aunque nosotros seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Y ese es el Dios que servimos, el Cristo que alabamos, el Cristo que predicamos. Ese es el Dios que nosotros queremos compartirle al mundo. Hermoso canto que estábamos escuchando en esta mañana. Y bueno, bienvenido, amado hermano, que ya te conectaste, ya estás aquí con nosotros, listos para la reflexión de la palabra del Señor en esta mañana. Te damos la bienvenida. Ojalá y estés en buena salud, estés bien y bueno, listos para compartir un poco de la palabra del Señor. Así es que bienvenido, mi amado hermano, buenos días. Nuestro servicio de domingo 3 de mayo 2020. Esperamos que pronto pueda pasar todo lo que está pasando y podemos volvernos a juntarnos, a congregarnos para tener comunión unos con otros. Amén. Bueno, aprovecho para saludar a todos los que nos han visto, los que nos han escuchado a través de las redes sociales, Facebook, YouTube. Muchas gracias por poner su tiempo y escuchar no nuestra palabra, sino la palabra de Dios que compartimos con ustedes. Bendiciones desde donde estamos y esperamos que todas las predicaciones que ponemos que sean de bendición para su vida, que sea de ayuda para su vida espiritual. Y si alguien que nos ha visto que no, de cierta manera no había escuchado la palabra de Dios o estaba ajeno a lo que es la bendita palabra de Dios y mediante estas prédicas, estas enseñanzas que mis hermanos y yo hemos dado, que alguien ha venido al conocimiento de Dios, pues damos gracias a Dios por ello, ¿verdad? Las redes sociales son muy buenos para predicar el evangelio, pero también no podemos saber exactamente cuántos nos miran o quién es confrontado a través de lo que nosotros predicamos, de lo que Dios nos da para que compartamos. Amén. Entonces, saludos a todos los que nos miran. Sabemos que hay hermanos en México que nos miran. Bendiciones, y todos los que nos miren o nos vuelven a mirar en Facebook, en YouTube, pues bendiciones. Amén. Bueno, sin más, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedir al Señor que sea Él quien nos dé entendimiento en su palabra, que Él sea el que de cierta manera nos abra el corazón, el pensamiento, y que podamos estar en cuerpo, alma y espíritu escuchando la palabra de nuestro Dios. Amén. Así es que ahí donde está, incline su rostro, cierre sus ojos. Vamos a pedirle a Dios que bendiga nuestros corazones, porque su palabra es bendita para siempre. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, bendito Dios. Te damos gracias porque tú nos permites un día más de vida, un día más que nos permites respirar el aire, mirar a nuestras familias, hijos, esposos, esposas, padres. Señor, todas las bendiciones que conlleva solamente el despertar en la mañana, Señor, abrir nuestros ojos y poder mirar, Señor, tantas maravillas que tú haces. Tu palabra dice que cada mañana, cada día tu misericordia es nueva, Señor. Así es que esta mañana gozamos de nuevas misericordias tuyas, gozamos de una nueva oportunidad para poder, Señor, ponernos a cuenta contigo si te hemos fallado, si te hemos ofendido, si hemos ofendido a nuestro hermano, a nuestro prójimo, si hemos faltado el respeto a nuestros padres, Señor, si hemos, Señor bendito, hemos provocado a ir a nuestros hijos, si no hemos amado a nuestra esposa, esposo, Señor, como tú mandas en tu palabra. Es un día bueno, Señor, para volver a comenzar, porque tú eres un Dios que siempre da oportunidades, Señor, y este es un día nuevo, un día, Señor, que podemos tomarlo para poder, Señor, acercarnos más a tu bendita palabra y ser más como tú, mi bendito Jesús.
Así es que en esta mañana te damos gracias por la vida que nos das, gracias por la salud que nos das, gracias porque en medio de tanto dolor, tanto sufrimiento, Señor, Señor, no sabemos, tanta incredulidad probablemente, tanto miedo, tanto temor, nosotros podemos decir, en Cristo confiamos y Él nos ha guardado, Señor. Muchas gracias porque sabemos que en tu mano está todas las cosas, Señor, y tú permites ciertas cosas para que nosotros volvamos nuestro rostro a ti, mi Dios. Te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Pedimos, Señor, que tú bendigas nuestros pensamientos, nuestros corazones para poder recibir tu palabra. Y a mí, Señor, dame, Señor, Padre bendito, las palabras correctas para yo no errar en tu palabra. Y si me equivoco, Señor, de antemano te pido que me perdones, no justificándome, Señor, porque soy carne, pero sí, Señor, soy humano y puedo fallar, puedo equivocar, pero tu bendita palabra nunca se equivoca, es fiel y bendita para siempre, Señor. Bendice a todos los que ya están conectados y los que nos verán después, Señor, bendíceles, guárdales, protégeles, Señor, y abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos entender tu bendita palabra, Señor. Muchas gracias en esta mañana te doy, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, Dios bendito. Espíritu Santo, muchas gracias. Sé tú el que ministre los corazones, el que, Señor, hable a través de mí, el que redarguya de pecado a las personas para que tú los traigas al conocimiento de nuestro bendito Jesús. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén. Bueno, pues estamos listos, vamos a abrir nuestra Biblia, vamos a comenzar a dar una pequeña enseñanza y vamos a abrir nuestra palabra, nuestra Biblia en Corintios, Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Vaya conmigo ahí a Primera de Corintios capítulo 1, verso 2. Y bueno, si usted gusta apuntar, tome su Biblia, tome un pedazo de papel o una libretita y un lápiz y apunte lo que voy a estar enseñando, si es que a usted le gusta tomar notas. Esto que voy a compartir no necesariamente es una predicación, este es un pequeño como un pequeño estudio que Dios me ha dado ya días atrás y considero que muchas veces o bueno, cuando Dios así me lo haga sentir, voy a estar enseñando lo que ya Dios me ha estado dando. Va a haber días que va a ser una predicación espontáneo, que Dios me lo da en una semana y lo predico, pero va a haber días que van a ser enseñanzas. Y esta es una de ellas, es un pequeño estudio acerca de preguntas que a veces nos han hecho en nuestro caminar cristiano y considero que es bueno también enseñarlo. Ahorita que Dios nos da esta oportunidad de poder compartir esto a través de las redes sociales. Entonces, este es un pequeño estudio y por lo cual, si usted gusta apuntar, tome su Biblia, papel y lápiz y para que así vea lo que vamos a estar viendo. Amén. Primera de Corintios capítulo 1 verso 2. Vamos a leer el 1, 2 y 3, pero vamos a enfocarnos en el verso 2. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y luego dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios vuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo da esta salutación, este saludo, y vemos ahí en el versículo 2, dice: a la iglesia de Dios. Dice que está en Corinto. Esta carta está dirigida a los hermanos de Corinto, pero también es dirigida a todo cristiano que ha aceptado a Jesucristo en su corazón. Y dice, esta carta también viene para nosotros. Y dice, si pudiéramos cambiar un poquito la palabra o podemos poner
en lugar de Corinto, podemos decir en México, en cualquier nación donde haya un hermano que ha recibido a Jesús, pues esta carta también va para usted. Entonces dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados, ¿en quién? En Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué dice? Santos, llamados a ser santos. Y dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los santos no solamente están en un lugar determinado, en una nación determinada, sino que dice en todo lugar donde haya uno que invoca el nombre del Señor Jesucristo, dice, estos son hermanos de nosotros, por lo cual son parte de la iglesia. Entonces, el tema que voy a hablar en esta mañana es acerca de una pregunta que un día me hicieron, y como le digo, esto es como un pequeño estudio y así quiero que lo tome. Y esta pregunta me la hicieron y creo que tiene que tener una respuesta bíblica. Y esta pregunta es, ¿qué dice la Biblia con respecto a los santos? Entonces, si usted le quiere poner ahí como título del estudio, sería Dios y los santos. Dios y los santos. También podría ponerle ahí sin que nadie se sienta ofendido, porque mi intención no es ofender a nadie, sino solamente predicar la palabra de Dios. Podría también, en lugar de ponerle santos, puede ser entre paréntesis, le puede poner Dios y las imágenes, ¿verdad? Dios y los santos o imágenes. Y esta es una pregunta que me la hicieron ya días o meses, probablemente años atrás, y lo quiero compartir con usted. Entonces dice, una de las preguntas más frecuentes en los estudios bíblicos es el de las imágenes o los llamados santos. ¿Será que la Biblia hable de ellos? ¿Usted qué piensa? Dice, y si habla, ¿cómo debemos nosotros actuar con los santos? Ahora, ¿qué dice la Biblia de los santos? Eso es lo que vamos a estar contestando en esta mañana. Y le voy a dar un poquito lo que el diccionario secular dice acerca de los santos. La palabra santo viene de la palabra griega, y la palabra griega para santo es agios. Agios, H-A-G-I-O-S, agios, que significa consagrado a Dios, santo o sagrado. Eso es lo que significa en griego agios, que se traduce como santo. Ahora, el punto 1 es, santo es que está consagrado a Dios o a la religión. Eso significa santo en el diccionario secular. El 2, de Dios o de la religión o relacionado con ellos. Eso es lo que significa. Ahora, bíblicamente podemos encontrar la palabra santo como que le da un poco más sentido de ¿qué significa santo bíblicamente? Una o unas personas apartadas para el Señor y su reino. Eso es lo que significa santo. Ahora, el punto 2 bíblicamente dice, es el cuerpo de Cristo, los cristianos, la iglesia. Todos los cristianos son considerados santos. Ahora, ¿cuáles cristianos? Los verdaderos, no los cristianos que solamente quieren cumplir con ciertas cosas que estipula una iglesia, una religión. Los verdaderos cristianos, como compartía mi esposa el miércoles pasado, son los que están en casa y que realmente buscan a Dios en casa, porque en la iglesia, hermano, todos son santos. En la iglesia no matamos ni una mosca. En la iglesia todos levantamos las manos, todos cantamos, todos oramos. En cualquier iglesia que usted vaya, en la iglesia tradicional, en la iglesia evangélica, en cualquier denominación que usted me diga, cuando uno llega a la iglesia, todos se portan de cierta manera bien. Pero ¿qué después de ahí? ¿Cómo nos portamos en casa? ¿Cómo somos en casa?
Y ahí es donde se ve realmente si estamos apartados para Dios. Porque santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Apartado del mundo, apartado de lo que el mundo ofrece, de lo que el mundo da como placeres. Y eso es lo que nosotros somos llamados a apartarnos del mundo. Jesús dijo: no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Esa es la oración de Jesús. Él dice: guárdalos del mal, pero no los quites del mundo. La palabra de Dios en Mateo 28, en la Gran Comisión, dice que nosotros debemos de hacer discípulos para que vayamos y enseñemos y también bauticemos según la Gran Comisión, ¿verdad? Enseñemos y bauticemos según Cristo dejó en su palabra. Y este es lo que Dios nos ha dejado para nosotros: enseñar lo que la palabra de Dios nos dice o nos enseña. Y entonces, santo significa estar apartado para Dios, ¿ok? Esa es la palabra santo. Santo es estar apartado para Dios. Ahora, cuando le dije que la palabra santo puede entrar como imagen, es porque personalmente mi padre también practicó o estuvo en la iglesia tradicional. Y vuelvo y le digo, mi intención no es hablar mal de ninguna religión, sino más bien decirle cómo, por testimonio de mi padre, él estuvo, Él estuvo congregándose o estuvo un tiempo en la iglesia católica. Y mi madre también, y ellos por testimonio nos decían que los llevaban a ciertas procesiones. Un poquito de testimonio de mi mamá, que ella está en México, pero ella nos decía: a mí un día me hicieron llevar la campanita o esto o aquello, y íbamos caminando del pueblo hasta cierto lugar, y ellos salieron de ahí, ellos estuvieron ahí, mis padres son testigos de cuántas veces ellos cargaron imágenes, cuántas veces ellos cargaron a los santos, a ir en procesiones para celebrarles en cierto pueblo, en cierto lugar. Y vuelvo y le digo, espero que nadie se sienta ofendido. Solamente mi deseo es poner la palabra como bien dice la palabra, ¿verdad? Entonces, ¿es malo tener imágenes? ¿Dios permite venerar a las imágenes? ¿O realmente ellos son santos? Y ese es como la pregunta que un día personalmente me hicieron, y pidiéndole a Dios que me dé entendimiento, yo empecé a escribir y encontré todo esto. Entonces, le voy a dar unos versículos acerca versículos bíblicos acerca de los santos, donde habla de los santos. La primera de ellas lo podemos encontrar en Hechos, libro de los Hechos, capítulo 9, verso 13. Vamos a ir, libro de Hechos. Vamos a estar viendo 3 versículos del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 9, verso 13. Hechos capítulo 9, verso 13. Dice ahí la palabra de Dios: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. El 14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El capítulo 9 está hablando de Saulo de Tarso, que más tarde lo conocimos como Pablo, el apóstol Pablo. El apóstol Pablo,
creyendo ser un defensor del judaísmo, pidió cartas a los principales sacerdotes, al sumo sacerdote de aquel entonces, pidió cartas y le dijo: dame cartas, dame autorización para ir detrás de los cristianos y traerlos a las cárceles. Incluso él mismo da testimonio de que cuando mataban a los hijos de Dios o a los cristianos, a los primeros convertidos, él daba su voto. Y aquí dice, este hombre, hablando de Pablo, de Saulo, dice: ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Dónde estaban los santos? En Jerusalén. ¿Estaban muertos? No, porque ¿cómo vas a perseguir a alguien que está muerto? Si ya está muerto. Porque una de las cosas que debemos de entender o comprender es que la iglesia tradicional, la iglesia católica, para ellos los santos están en el cielo, no están en la tierra. Y esa es una diferencia muy grande entre predicar la palabra de Dios o aceptar los mandamientos de hombres. Para la iglesia tradicional, los santos están en el cielo y tienen que ser beatificados, tienen que ser canonizados, tienen que pasar un cierto proceso para que ellos, los principales líderes de esta congregación, de esta iglesia, den su voto y digan: sí, merece ser santo, sí, o no, no merece ser santo, lo canonizamos, no lo canonizamos. Y esto no lo dice la Biblia. La Biblia no lo dice. La Biblia dice, aquí mismo lo estamos leyendo, dice que los santos estaban en Jerusalén y Saulo estaba persiguiendo a estos santos. Entonces aquí la palabra santo se refiere a personas vivas, a personas que habían aceptado a Jesús como su único y suficiente Salvador. No eran personas muertas, ni eran personas beatificadas o canonizadas. Esa es la gran diferencia, hermano. Entonces, ese es el primer verso que vamos a ver ahí. Vamos a ver Hechos, ahí mismo en el capítulo 9, en el verso 32. Mire lo que dice ahí. Ahí el encabezado dice curación de Eneas. Dice: aconteció que Pedro, en la palabra anterior miramos a Pablo persiguiendo a los santos. Ahora Pedro aparece en escena, el apóstol Pedro. Dice: visitando a todos. ¿Quiénes son todos? A todos los cristianos, ¿se entiende? Pero dice: vino también a los santos que habitaban, ¿en dónde? En Lida. Ahora dice habitaban, no dice que habían habitado, dice habitaban en Lida. Y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y ahí nos narra la historia de que Pedro le dice a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y arregla tu cama, ¿verdad? Entonces aquí vemos otra vez el apóstol Pedro que dice: visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. ¿Dónde estaban los santos? En la tierra, no estaban en el cielo. Realmente en el cielo los que mueren en Cristo ya están allá y alcanzaron la salvación y son santos, están allá, por lo cual ellos están allá, son santos. Pero también en la tierra, los que han aceptado el evangelio de Jesucristo, la Biblia le llama santos. Los santos no son los que están ahí en las paredes, no están ahí como muchos acostumbran tener a un Cristo crucificado todavía. Cristo ya no está crucificado, Cristo bajó de la cruz y cuando resucitó, Él ya no estaba crucificado, ya no está crucificado más. Él está vivo y está en el cielo. Él es Dios. Y no podemos hacer imágenes acerca de lo que nosotros consideremos que es digno de ser una imagen. No, la Biblia lo prohíbe, ¿verdad? En los 10 mandamientos. Otro verso, Hechos 26:10. Hechos 26:10. Vaya conmigo ahí. Hechos 26:10. Dice la palabra de Dios: el apóstol Pablo narra esta historia y es en defensa de Pablo ante Agripa, el capítulo 26, pero el 9, 10 y 11 dicen así: yo, dice Pablo, ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice. ¿En dónde? En Jerusalén. Dice:
yo encerré en cárcel a muchos, ¿de quiénes? De los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, escúchelo, dice, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. ¿Se da cuenta? Dice Pablo, dice, perseguí y encerré en cárceles a muchos de los santos. ¿Quiénes son estos santos? Se entiende que eran los que seguían a Jesús. Y ahí antes el contexto de este versículo, el verso 9, dice, mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Más tarde, cuando Pablo estaba persiguiendo la iglesia camino a Damasco, dice que Jesús se le apareció en el camino y él le dijo, Señor, ¿quién eres? Y él dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y ahí se convierte el apóstol Pablo y empieza a predicar y empiezan a perseguirlo. Lo que él hacía le hicieron. Él persigue la iglesia. Cuando él se convierte, empieza a predicar el evangelio, ahora a él lo persiguen. Y entonces aquí se defiende y dice, yo persiguí la iglesia, yo encerré a muchos de los santos. ¿Se da cuenta? Los santos están también en la tierra, pero no son aquellos que están en nichos, no son aquellos que están como en altares. No, los santos son todos aquellos que reciben a Jesucristo como su Salvador personal. Vamos a Filipenses capítulo 4, verso 21. Filipenses capítulo 4, verso 21. Filipenses 4:21. Mire lo que dice el apóstol Pablo, también escribe a los de Filipo. Dice, saludad a todos los santos, ¿en quién? En Cristo Jesús. Otra vez, saludad a todos los santos. No dice saludad a todos los santos que están en el cielo. No, dice saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan. Y especialmente los de la casa de César. Y luego dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Espero que le esté entendiendo lo que estoy exponiendo en esta mañana. Dice la palabra de Dios que los santos no son los que como nos han querido hacer creer la iglesia tradicional. Y vuelvo y le digo, yo no tengo nada en contra de ninguna denominación. Mi deber es predicar el evangelio. Ya si alguien se siente ofendido y dice que yo ataco y digo no, simplemente mi deber es predicar la palabra de Dios. A eso Dios nos llamó. Ahora, estos que, entre comillas, llegan a ser santos por parte de la iglesia tradicional, estos son seres humanos comunes y corrientes como usted y yo, y muchas veces se permite que se haga imagen de ellos y que la gente empiece de cierta manera a pedirles como si ellos pudieran interceder por nosotros o por la gente. Y no es así. Jesucristo dice que Él es el intercesor por excelencia, mas sin en cambio nos han hecho creer que a través de un tal santo podemos interceder o podemos pedir intercesión para que ellos intercedan por nosotros a Dios, y la Biblia no dice eso. Ahora, ¿cuál es el pecado de hacer esto? Simplemente en Éxodo capítulo 20 verso 1, 2 y 3, ahí podemos mirar todas estas cosas. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ahí viene la palabra, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ahora dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Ahora dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué dice ahí? Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y es que el ser humano tiene algo que no cambia. El ser humano siempre busca un ídolo, siempre busca a alguien que idolatrar, siempre busca a alguien que dice, oh, yo quiero ser como él o como ella. Y eso no es así. Deberíamos de poner nuestro amor y si fuera así, nuestro ídolo debería de ser Dios, ¿verdad? Él debería de ser. Pero ¿cuántas veces hemos oído, oh, yo quiero ser como tal predicador, yo quiero ser como tal sacerdote, yo quiero ser como tal persona? Tenemos ídolos, nos encanta hacer la idolatría. Y hermano, no es que yo le tire mucho a la iglesia católica, como le digo, no, en las iglesias cristianas está pasando lo mismo. Mucha gente está idolatrando a sus pastores, está idolatrando a sus líderes. Ellos no hacen imagen de ellos, pero en sus corazones está esa imagen de su líder, de su pastor, de un músico de alabanza, de esto, de aquello. ¿Cuántas veces hemos visto en la ciudad donde estamos llega cierta agrupación, entre comillas, cristiana, y vienen a dar un show? Y muchas veces vienen en días donde las iglesias tienen servicios. ¿Y qué pasa cuando hay esto? Los hermanos se dejan de congregar por ir a ver a esos músicos. Ahí se mira la idolatría. ¿Es cierto o no, hermano? Hay idolatría en las iglesias cristianas, y no me diga que no. Mucha gente está idolatrando. Tal vez no vienen músicos, pero idolatran a sus pastores. Le voy a decir cómo. Cuando el pastor no está, cuando el pastor tiene que salir a cierto trabajo, o los que tienen la oportunidad de viajar y viajan a visitar naciones a predicar, ¿qué pasa con los congregantes? No vienen. Las iglesias se vacían cuando el pastor no está. Y eso ahí miramos la idolatría hacia el líder o hacia el pastor. Y esto no debe de ser así. No crea que nada más por tener una imagen ahí son idólatras, no, sino que también, aunque no tengas una imagen literal, pero si en tu corazón estás idolatrando a una persona, eres igual de idólatra que cualquiera que tenga imágenes en su casa. Y no se enoje conmigo, solamente estoy predicando la palabra. Idólatra es todo aquel que en su corazón ocupa algo más el espacio, el lugar que solo Dios debe de estar. Tu novia puede ser tu ídolo, tu novio, tu esposo, tu esposa, tus hijos pueden ser tus ídolos. Por eso Jesús dijo, el que no es capaz de dejar padre y madre, hijos, por amor de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa eso? ¿Significa que debemos de dejar a padre y madre? No vamos a abandonarlos, pero debemos de entender que antes de papá y mamá tiene que estar Dios. Por eso hay muchos matrimonios que fracasan. ¿Por qué? Porque uno y otro, hablando de esposos, se idolatran uno a otro, y cuando pasan los problemas empiezan a separarse y llega al punto del divorcio. ¿Por qué? Porque no está Dios ahí, no está Dios como primer lugar. Por eso hay matrimonios que fracasan, se divorcian, pasan 1 año, 2 años casados y ya no se aguantan, se divorcian. Y uno por su lado y otro por el otro lado. ¿Por qué? Porque no estuvo Dios ahí. Y ese es un verdadero problema, y nosotros debemos de saber que debemos de tener a Dios primeramente en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, y primero tiene que ser Él. Primero Él y después lo demás. Pero ¿qué hemos hecho a veces nosotros? Primero está la iglesia y nos olvidamos de la familia, nos olvidamos del esposo, de la esposa, y cumplimos más con la iglesia como si eso nos va a salvar. Claro que la salvación no es por lo que hagas en tu iglesia, sino es por lo que Dios hizo en la cruz, por lo que Jesús hizo en la cruz. Amén. Esa es la salvación. Pero muchos, por querer servir en la iglesia, hemos olvidado a los hijos, hemos olvidado a los padres, hemos olvidado a las esposas, a los esposos.
y más en lugar de buscar a Dios, estamos sirviendo a una iglesia. Y eso nos va a hacer daño a la larga. ¿Y por qué hay problemas? Porque no hemos entendido que primero tiene que ser Dios. Así que idólatra no nada más es aquel que tiene imágenes, hermano, literales. No es aquella persona que tiene la imagen de Buda ahí en su casa, ni la imagen del Dalai Lama, o la imagen de San Judas Tadeo, o de San Patricio, o de San no sé cuántos santos hay, que la iglesia tradicional nos han querido engañar. Porque es verdad, nos ha querido engañar. No hay otra palabra. Entonces, la verdadera santidad o la verdadera persona que llega a ser santo es aquel que se aparta del pecado y vive para Dios. Eso es ser santo. Pero una vez que nos apartamos del mal, Dios no permite que nadie haga imagen de esta persona, de esta persona, sino más bien nuestra mirada tiene que estar puesta en Jesús. ¿En quién tienes puesto tu mirada? ¿En Jesús o en idolatría? Y vuelvo y le digo, idolatría no es una imagen nomás, es que está en tu corazón. El dinero puede ser tu ídolo, tu casa puede ser tu ídolo, tu carro que no dejas que se ensucie puede ser tu ídolo, tus zapatos que te gustan mucho, eso también puede ser idolatría. Idolatría abarca muchas cosas. Y ahí dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba. Arriba está Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero también arriba están los ángeles. Y dice: de lo que esté arriba no te hagas imagen. ¿Pero qué nos han hecho creer? San Miguel Arcángel. Ahí está. Dice: de lo que está abajo en la tierra, ni abajo en la tierra. ¿Quiénes están abajo en la tierra? Los hombres. ¿Y qué han hecho con los llamados santos? Los han canonizado. ¿Qué no lo canonizan y después te dicen: ahora puedes pedirle, puedes decirle que te ayude? ¿No es eso lo que han hecho? Han hecho imagen de lo que está abajo, ni abajo en las aguas, ni en las aguas debajo de la tierra. Usted dirá: hermano, ¿de veras habrá gente que adora cosas debajo del agua? Sí, ¿cómo de que no? La Biblia lo registra con un tal llamado Dagón, Dios Dagón de los filisteos. Este Dios, que es un falso Dios, que dicho sea de paso también era una imagen, una estatua, tenía la forma de un pez. Y Dios dijo: ni de lo que está arriba, ni de lo que está abajo en la tierra, ni con lo que está debajo de la tierra. No nos da la palabra de Dios permiso para hacer imagen de ninguna cosa, solamente adorar a Dios. Y yo sé, hermano, hay muchos que más que defender la palabra de Dios, defienden su religión, y ese no debería de ser así. Deberíamos de predicar y defender la palabra de Dios. Por ahí en redes sociales hay predicadores, ahora hay predicadores católicos. Antes no habían predicadores católicos, ahora últimamente han salido varios que dicen ser predicadores católicos y defienden las dogmas que han impuesto la Iglesia Católica a través de los siglos. Y ellos dicen: ¿estás seguro que no debemos de hacer imagen? ¿Y estás seguro que la palabra imagen es un pecado? En sí la palabra imagen no tiene ningún poder, no tiene ningún pecado. La palabra en sí no es pecado. Lo que produce pecado es arrodillarnos enfrente de una estatua, de una imagen. Y estos predicadores dicen: ¿estás seguro que la palabra imagen es pecado? Y los llevan a Génesis y dicen: fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ahí está la palabra imagen. Hermano, hay que ser sabios, hay que escudriñar, hay que entender la palabra de Dios. La palabra imagen en el Génesis, cuando fuimos creados como seres humanos, dice que somos creados a imagen de Dios. El contexto es: fuimos creados semejantes a Dios. Esa es la palabra imagen, a eso es lo que significa ahí. Pero aquí la palabra imagen en Éxodo, el contexto es: no te hagas estatuas. Hermano, dice este predicador, dice: el católico bien instruido no será engañado. Hermano, si usted es católico,
Si usted que me va a ver es católico, yo le invito a que lea su Biblia. Léala y busque la verdad ahí. Ahí también está la verdad. En la Biblia que usa la Iglesia Católica. Ahí está la palabra, ahí está la verdad. Hermano, hay que ser sabios, hay que mirar el contexto y entender en qué momento se dice una palabra o tal palabra. Pero aquí la palabra de Dios dice, nos prohíbe hacer imágenes para adorarlas y venerarlas. No es que no la adoramos, la veneramos, es igual. Dios dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Hay algo que no se entiende ahí? Ya es de cada uno. Entonces miramos que la palabra de Dios dice que los santos están también en la tierra y no necesariamente primero tienes que morir y después decir, vamos a ver si califica o no califica para ser santo. No, la palabra de Dios es claro en decir que los santos son aquellos que han recibido a Jesucristo en su corazón. Volvemos ahí al capítulo 1, verso 2 de Corintios. Vamos para allá. Corintios capítulo 1, verso 2. Hermano, no se enoje conmigo si usted es católico. Yo le amo, yo solamente estoy predicando la palabra de Dios. Y si usted me escucha y usted profesa la religión católica, está bien, no hay problema. Finalmente, mire hermano, le voy a decir, usted por ser católico no se va a salvar, ni yo por ser evangélico no se va a salvar, no me voy a salvar. No se va a salvar aquel que profese la fe islámica, la fe mormona, la fe de los testigos. No, usted puede ser católico como usted quiera, toda su vida está bien, no importa. Y no es un problema porque la Biblia dice que hay un solo Salvador y es Jesucristo, no es la religión. Así que deberíamos de hacer caso de eso y volver nuestro corazón a Dios. Entonces dice ahí en 1 Corintios 1:2 dice que a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién nos santifica? No somos nosotros los que nos santificamos, es Jesús quien nos santifica. Romanos capítulo 5 verso 1 dice, ¿qué dice Romanos 5:1? Justificados pues por la fe, tenemos paz para ¿con quién? Con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él nos justifica, Él nos santifica, Él nos perdona con el sacrificio en la cruz por su sangre. Dice la palabra de Dios que sin sangre no hay remisión de pecados. Y fue la sangre bendita de Jesús quien nos perdonó y nos justificó. Entonces, ¿por quién somos santificados? Por Jesús. Por la sangre de Jesús somos santificados. Y dice, no por obras para que nadie se gloríe, no por tus obras vas a decir yo soy santo por mis obras. Y ese es el problema de la iglesia tradicional, que ellos miran por sus obras, los canonizan y les dicen, eres santo. ¿Por qué? Porque ayudaste a los pobres, porque fuiste y hiciste esto, hiciste aquello. Y la Biblia aquí dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Si tú llegas al cielo y dices, Señor, yo soy santo porque yo ayudé a los pobres, Dios te dice, no es el camino para ser santo. El camino para ser santo es aceptar a Jesucristo. Punto. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, ahí te dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, miramos que la palabra santo significa ser apartado. ¿Apartado de qué? Del mundo, de sus placeres, de todo lo que el mundo ofrece. Ninguna persona puede decir, yo soy santo y le gusta la bebida. Y le gusta fornicar, le gusta adulterar, le gusta engañar a su esposa, le gusta decir groserías, le gusta tomar, le gusta hacer muchas cosas y decir soy santo. Y a veces hay muchas personas que van a las iglesias y vuelvo y le digo, allá son santos y saliendo de ahí son diferentes. Me ha tocado estar en fiestas, 15 años, donde a veces vas, reciben la muchachita, se sienta en el altar, recibe la bendición del sacerdote, del pastor, de quien dé la ceremonia para celebrar los 15 años. Y después, ¿qué hay en las ceremonias en casa? Hay baile, hay bebidas. Entonces, ¿de qué sirvió la bendición que recibieron en la iglesia? De nada. ¿Por qué? Porque después le dan rienda suelta a lo que el mundo ofrece. Y eso es contrario a lo que dice que debemos de ser, santificarnos, apartarnos.
bodas cristianas donde después de la boda se van a celebrar en un salón de fiesta, y después ahí hay ¿cómo se llama? Hay un vals, hay un baile, y nosotros, en lugar de ser buen ejemplo, buen testimonio para los de afuera, nos dicen, pues no, que no debemos bailar. Y mira, ellos están bailando. ¿Y qué podemos decir en ese momento? Por eso la Biblia no se equivoca en decir, por culpa de muchas veces de nosotros los cristianos, es que el nombre de Cristo es blasfemado. El nombre de Cristo se blasfema por culpa de nosotros, porque no guardamos nuestro testimonio, porque no guardamos nuestra vida espiritual, y lo que predicamos no lo vivimos. Por eso muchas veces nos van a decir, para ser como tú, mejor me quedo aquí. Dice, llamados a ser santo. ¿Quién nos llama a ser santo? Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 al 16. Primera de Pedro capítulo 1, verso 13 al 16. Dice ahí la palabra de Dios. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis, ¿qué dice? A los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando no conocíamos, nos gustaba todos los deseos de la carne, todos los placeres que habían, nos encantaban. ¿Qué vamos a tomar? Tomábamos. Vamos a bailar, bailábamos. Vamos a destruir algo, lo destruíamos. ¿Por qué? Porque estábamos ignorantes, no sabíamos, no conocíamos. Pero ¿qué pasa cuando llega la luz a nuestra vida? Si antes tomabas, ahora ya no tomas. Si antes robabas, ya no voy a robar. Y aquí es donde el apóstol Pedro nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué te pide Dios a ti y a mí si es que realmente hemos conocido el Evangelio? Sed santos. Tienes que estar apartado de todos los placeres del mundo. Tienes que estar apartado y servir a Dios, y ya no más a tu carne, ya no más a lo que te encantaba vivir, sino ahora vas a estar apartado para Dios. Él tiene que ser el principal en tu vida. Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Nos vamos al Antiguo Testamento. Son los primeros libros de la Biblia. Levítico capítulo 20, versos 7 y 8. Ahí encontramos también que no nada más en este tiempo Dios nos pide santidad, sino que en la antigüedad Dios le pidió santidad a su pueblo, a los hebreos, a los judíos, al pueblo de Israel. Ahí en el verso 7 y 8 dice, santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y dice el 8, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Y luego dice, yo Jehová que os santifico. ¿Quién nos santifica? Jehová, Dios, Jesucristo. Ahora, cuando Él nos santifica, ¿qué nos toca a nosotros? Mantenernos en santidad, seguir, porque dice la palabra de Dios que nosotros debemos de perseguir el ser igual a nuestro Maestro, ser igual a Jesús. Por eso nos llamamos cristianos. Somos pequeños Cristos. ¿Y qué hace Cristo? ¿O qué hizo Cristo? Amó al mundo, que de tal manera dice vino a dar su vida por ellos. Y nosotros debemos de amar, en el sentido de amar a las personas que están perdidas en el mundo y predicarles el Evangelio. No amar el mundo para ir a estar con ellos y disfrutar con ellos, entre comillas, sino más bien amar al mundo, amar a los que están perdidos, ir por ellos, predicarles el Evangelio. Y eso es lo que estoy haciendo, aprovechando esta red social, aprovechando esto, estoy diciéndote, amigo, Cristo te ama. No te equivoques, el camino al Padre es Jesús, Juan 14, 6. El camino para llegar a Dios es Jesucristo, su Hijo, quien vino, se encarnó, murió por nosotros. Ahora dice la palabra, está en el cielo, a la diestra del Padre. Así que
Entendiendo esto, miramos que los santos son todos aquellos que están apartados para servir a Dios. No son las imágenes, hermano. Los santos no son aquellos que han dicho, oh, este es San Judas Tadeo, oh, este es San Judas, San Juan, no sé qué. Este santo es. Ahora mire, hermano, los santos que nos ponen o nos han puesto en la iglesia tradicional es un santo para cada necesidad, ¿verdad? San Judas para una necesidad. ¿Qué le dice a los enamorados? Pon de cabeza a Santal para que encuentres novio o novia. Oh, ahorita, hermano, hasta los narcotraficantes tienen santos. Hasta ellos tienen santos ya. ¿Qué decir de nuestro México? La Santa Muerte. Oye, hermano, no podemos quitarnos la venda de nuestros ojos para mirar estas cosas. Estamos adorando o reverenciando, idolatrando, estamos dándole honra a alguien que muchas veces ya murió, que vivió una vida probablemente correcta, nadie lo puede negar quizás, pero de que esto nos ayude a encontrar la salvación, o que ellos nos ayuden a encontrar de cierta manera la salvación, no hay tal cosa, mi amado hermano, no hay tal cosa. Mire, hermano, por si hay algún católico que me esté mirando y diga, me estás tirando mucho a la religión católica. Mira, tengo en mis manos la Biblia católica. Esta es la traducción católica. Y aquí también está la verdad. Si usted es católico y lee su Biblia y mira los versículos que yo di en este pequeño estudio, usted lo puede encontrar aquí. Probablemente cambien ciertas palabras que son sinónimos, pero el sentido es lo mismo. El sentido es igual. Y que cualquier persona que ha sido llamado a predicar el evangelio tenemos que estudiar un poquito, saber lo que estamos hablando, y si es posible poder dar ¿cómo se dice? ¿Cómo se diría eso? Que hay algo que nos respalde de lo que decimos, no nada más decirlo por decir y como dicen por ahí, tirar la piedra y esconder la mano. No, debemos de decirlo con, ¿cómo se dice? Con conocimiento. Y quiero leerles un poquito acerca de un verso que yo encontré en la palabra de Dios, en la Biblia, en la palabra de Dios en la versión católica, pero es un libro que en la Biblia evangélica no tiene. En la Biblia Reina Valera no lo trae, pero que para este tiempo o para esta predicación yo lo busqué y lo hallé. Entonces quiero que usted escuche lo que dice allí la palabra, porque es palabra de Dios. Lo que traigo en mis manos es una Biblia y es palabra de Dios. La única diferencia es que este libro que voy a leer se le llama deuterocanónico o también se le llama apócrifo, ¿ok? Y eso tiene explicación, pero yo quiero leerle ahí en Sabiduría capítulo 13 y verso 12. Escúchelo, mi amado hermano. Si usted es católico y usted de cierta manera dice, como que no me gusta lo que dice, usted lea su Biblia en Sabiduría capítulo 13 verso 12, y voy a leer hasta el verso 21, 22 me parece. Y dice, escúchelo, dice: el origen de los ídolos. Estamos hablando de los santos o de las imágenes. Dice ahí, esta es la versión católica, libro de Sabiduría, capítulo 13, verso 12. Dice: la invención de los ídolos fue el comienzo de la perversión. Esa invención corrompió la vida, porque al comienzo no existían ni durarán para siempre. La vanidad humana las introdujo en el mundo. ¿Cuáles? Los ídolos. Dice, y por eso su destrucción está decidida. Dice, imagínense a un padre afligido por la muerte prematura de su hijo. Escúchelo, manda a hacer de él una imagen.
Dice, y luego honra como Dios al que no es más que un difunto. Escúchalo. Transmite a su familia ritos y ceremonias. ¿Le suena parecido eso? ¿Le suena familiar? Dice, y con el tiempo esta costumbre impía se consolida hasta tal punto que se hace obligatoria para todos. ¿Le hace algún dato familiar eso? Dice, de igual modo, se veneran estatuas por orden de los príncipes. ¿No es eso lo que han hecho? Aquellos de sus súbditos que no podían honrarlos personalmente porque vivían lejos, ¿qué hicieron? Quisieron tener su retrato. Mediante esa imagen podrían venerar al rey como si estuviera presente. El talento del artista hizo que aumentara ese culto entre los que no conocían al soberano. Con el afán de agradarle, se las ingenió para representar lo más bello de lo que era. La representación era tan perfecta que la muchedumbre se dejó seducir, se llegó rápidamente a ver un Dios en el que se veneraba. Todo esto se ha convertido en una trampa para los vivos. Hombres azotados por la desgracia y sometidos a los poderosos dieron a piedras o a la madera el nombre incomunicable. Biblia Católica, Sabiduría capítulo 13, verso 12. No se enoje mi amado amigo, yo solamente predico la palabra de Dios. La Biblia Católica está la verdad, búscala, ahí está la verdad. La palabra de Dios dice, Jesucristo mismo dijo, escudriñad las escrituras, que os parece que en ella encontraréis la vida eterna. La vida eterna está también en la Biblia Católica. Búscala, léela, escudriñala y lee. Te invito a leer, si tú eres católico, y lee Sabiduría capítulo 13. Allí está muchas cosas que usted va a entender. Mi misión, mi trabajo solamente es predicar el evangelio. No, si usted, mire hermano, hermano y amigo católico, si me ves, mi intención no es cambiarte de religión. No, tú puedes seguir católico hasta el último día de tu vida. Pero ¿cuál es mi trabajo? Decirte que hay un solo Salvador, Jesucristo. Si tú aceptas a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tú puedes ser católico, pero si está Dios en tu corazón, Cristo en tu corazón, serás salvo igual. Porque vuelvo y te digo, la religión no te salva. Y si tú, amigo evangélico, has dicho, no, que has criticado a la iglesia católica, son idólatras, son esto, son aquello. Si tú no te has puesto a pensar, realmente si no tienes ídolos, hazlo ahora. Y mira si en tu corazón hay amor para algo más que para Dios. Ellos están equivocados tal vez, pero nosotros estamos bien. Esa es la pregunta. Preguntémonos nosotros como cristianos, y los amigos que me vean que son católicos, busquen la verdad. Jesucristo es la verdad. Oramos. Padre, muchas gracias por este tiempo que nos has dado. Señor, gracias, Señor, por el privilegio de poder presentar tu palabra, Señor. Señor, de aquí en adelante eres tú el que va a hacer la obra, Señor. Eres tú el que va a convencer a los que me vean, a los que, Señor, escuchen este audio, este video. Señor, sé tú con ellos, Señor. Revélales la verdad. Revélales, Señor Jesús, tu palabra. Señor, oro para que tu palabra sea bien recibida por todos. Señor, y si alguien, Señor Jesús, se ha sentido ofendido, Señor, te ruego, Señor, que seas tú tratando con ellos. A mí, perdóname si he dicho algo mal, si he hablado algo que no ha sido de edificación, solamente te pido que me perdones. Pero, Señor, cada uno de nosotros necesitamos tu palabra. Señor, muchas veces, sin saber, nosotros hemos creado ídolos en tu casa, en la iglesia evangélica, cristiana, en cualquier denominación, Señor. Muchas veces se han levantado ídolos y han ocupado el lugar que solamente a ti te pertenece. Señor bendito, te ruego que esta palabra sea de bendición, y dice tu palabra que no vuelva a ti vacía, Señor, sino que haga
producir para lo cual fue enviado, Señor. Muchas gracias en esta mañana te doy. Señor, bendecimos a los que nos miran, Señor. Señor, sé tú con ellos, guárdalos en esta semana que viene, prospéralos. Señor Jesús, guarda sus vidas, sus trabajos. Señor, que tu gracia esté sobre cada uno de ellos, Señor. Muchas gracias en esta mañana. Te damos gloria, honra y alabanza, mi Dios. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Somos el Ministerio Evangelístico Verdad y Vida. Te saludamos desde aquí de Las Vegas. Y bueno, que el Señor te guarde, te bendiga, te proteja y nos vemos el miércoles, si así Dios nos lo permite, si así Dios nos da licencia para ese día. Nos vemos el miércoles con algo más de palabra de Dios, porque la palabra es extensa. Me voy a morir yo y no voy a hablar todo lo que dice la palabra de Dios, pero si me muero yo, vendrá otro que hablará. Así es que, si Dios permite, nos vemos el miércoles a las 7 de la noche. Sintonícenos, búsquenos en Facebook como Vida. Y usted, hermano, que me está viendo, compártalo, porque no es palabra mía, es palabra de Dios. Compártelo y que sea de bendición para muchos, no nada más para nosotros, sino para muchos, que llegue la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Nos vemos el miércoles. Amén.